buenas, soy Pablo Castañeda y estás escuchando un nuevo episodio del podcast Smart Sapiens. Como igual sabes, si no eres nuevo por aquí, el objetivo de este podcast es traer información y conocimiento sobre el cerebro humano para que podamos aprender a dominarlo y a ser más inteligentes. Empezamos el podcast hace algo más de un año y ya hemos hablado sobre diversos temas para acercar la neurociencia al día a día gracias a audioartículos y entrevistas con expertos. De hecho, algo que no me esperaba es que en los primeros episodios pudiéramos contar con personajes de la talla de Marcos Vázquez, Carla Estíbil, por poner solo algunos ejemplos. En esta ocasión vamos a empezar con un nuevo tipo de episodio de preguntas y respuestas donde voy a contestar algunas que me vais haciendo. Y aquí va a ser muy importante vuestros comentarios a partir de ahora, tanto en YouTube como en iVoox o mismamente en las notas de cada episodio en el blog. Precisamente porque las dudas y comentarios más votados y más frecuentes serán los siguientes temas que trataremos en este nuevo formato más distendido. Aunque muchos de estos temas ya los trato en el blog, creo que puede ayudar mucho explicarlos en formato podcast para que todos los consejos que hay en Smart Sapiens podáis aplicarlos en vuestro día a día, digamos de forma un poquito mejor explicada y con más detalle. Pero bueno, entrando ya un poco más en materia, en este episodio explico las diferencias entre la luz blanca y la luz azul, qué son y cómo y cuándo exponernos a ellas. También hablo de hábitos y consejos para personas que trabajan a turnos, un tema bastante complejo de tratar y espero aportar algo de luz y sobre todo claridad en los consejos prácticos a seguir. Además hablamos de por qué debemos exponernos a la luz natural, tengamos luz del sol directa o no, es decir, haya un día nublado, soleado o haga el tiempo que haga. Y en general algunas dudas respecto a cómo usar la luz para mejorar nuestro rendimiento durante el día y descansar mejor por la noche. Antes de pasar a las respuestas, sí que quiero aprovechar a recomendarte algunos de los suplementos de NutriBrain de los que hago uso yo desde hace años. Totalmente seguros y naturales y que me ayudan a optimizar mi día a día, a descansar mejor en momentos puntuales y mucho más. Hay personas que suelen preguntarme por estos productos, como opositores, personas en periodos de estrés, algunos con problemas para dormir, y como siempre en el blog hablo de los hábitos como el sol, el sueño, el ejercicio físico, que son los nootrópicos por excelencia, pero en ocasiones es también bastante útil hacer uso de algunos productos. Para comprar en NutriBrain usa el código SMART25 para conseguir un 25% de descuento y apoyarme a seguir con el podcast. Y también aprovecho a comentar algo que te puede interesar bastante, y es que en breves semanas saldrá la nueva versión de la guía para dominar tu descanso, el primer libro del blog de Smart Sapiens, que lancé hace ya un año aproximadamente y que ahora vas a poder leer en una versión mucho más detallada, que ya os contaré brevemente y además en papel, cosa que me habéis pedido bastante. Y sin más dilación, vamos con las respuestas. Una de las primeras preguntas y un tema bastante complejo que me habéis hecho es: trabajo por las noches y duermo por el día. ¿En qué afecta esto a largo plazo? Bueno, es una pregunta que me hacía un usuario, Diego Roma, en Instagram y es bastante complejo y voy a ir parte por parte. Creo que hay que hablar del tema de los trabajos a turnos, los trabajos rotativos, el tema también de la luz azul, si usar gafas blue blocker o no usarlas, y bueno, voy a dar un poco mi opinión también al respecto. ¿Y qué es esto de las cronodisrupciones? Este concepto que igual suena un poco extraño y no habéis oído nunca, pero que está totalmente relacionado con el tema de los trabajos a turnos. Así que bueno, vamos a ir empezando un poquito con cada cosa. Bueno, para empezar, si lo pensamos un poco, todos los organismos del planeta Tierra han estado sometidos a cambios cíclicos en la naturaleza. Quizás la pregunta que me haría es, pues ¿cómo hacían para medir el tiempo, no? ¿Cómo pueden saber si es de día o de noche? ¿Cómo saben cuál es la época más adecuada para reproducirse? Al final nuestros antepasados no sabían la hora del día porque no tenían relojes, no tenían calendarios. Lo único y que ha sido una constante que conocían eran los ciclos del sol y las estaciones del año. Es decir, toda nuestra maquinaria biológica ha ido evolucionando y generando estructuras neuronales y otros mecanismos para detectar lo que son los ritmos tanto del sol como de la oscuridad. Estos ritmos son súper importantes porque es el mecanismo que tiene la vida para optimizar sus recursos y para anticiparse a los cambios que puede haber en la naturaleza. La diferencia entre comer o no comer, entre sobrevivir o no sobrevivir, es estar sincronizado con las horas de luz del día, con la temperatura y muchas otras variables que les ha permitido a prácticamente todas las especies del planeta saber qué hora era y cuál era el momento óptimo para hacer cada una de las cosas. Y los seres humanos no somos una excepción y también estamos conectados a todos estos ritmos naturales.
En nuestro caso, la especie humana es diurna, es decir, tenemos actividad por el día cuando el sol ha salido y tenemos reposo por la noche cuando hay más oscuridad. Hay otras especies que es al contrario, precisamente son más activas durante la noche y descansan durante el día. Al final, cada especie ha encontrado cuál es su nicho biológico en el que puede sobrevivir de la mejor manera, y en el caso de los seres humanos es este. Entonces, para empezar, por definición, trabajar de noche y descansar por el día ya debería hacernos chirriar algo respecto a nuestra propia salud, y si a largo plazo puede tener consecuencias, y vamos a ver exactamente cuáles y por qué. Como digo, el ritmo es la manera de contabilizar el paso del tiempo de los organismos vivos. Digamos, el ritmo es como la esencia de la vida. Por lo tanto, estar fuera de sincronía con nuestros ritmos naturales puede ser fatal para el bienestar físico, mental, emocional, y es esto lo que se conoce como cronodisrupciones. Es decir, nuestro tiempo interno, es decir, el tiempo que marca nuestro organismo a través de lo que se llama el reloj biológico central que está en el cerebro, y los relojes periféricos que están en cada uno de los órganos, digamos, ese tiempo interno que va oscilando a lo largo del día es diferente del tiempo ambiental, es decir, el tiempo del sol y de la oscuridad, y del tiempo social, es decir, el ritmo que establece la sociedad. Que por poner un ejemplo, por si no se entiende, es, por ejemplo, el horario de invierno es diferente al horario de verano, las actividades que solemos hacer en verano son diferentes que las que solemos hacer en invierno. Hay estaciones en las que socialmente la sociedad nos empuja a estar despiertos hasta más tarde, y hay otras estaciones en las que nos podemos dormir un poco más pronto, ¿no? Entonces, al final, cuando conseguimos que el tiempo interno de nuestro organismo esté en sincronía con el tiempo del sol y la oscuridad, y además con el tiempo ambiental, es cuando estamos perfectamente en sincronía con los ritmos, y cuando esos ritmos empiezan a variar es lo que conocemos como cronodisrupciones. Y no es un tema menor en absoluto, porque, y aunque no da tiempo a entrar en detalle y tampoco es el propósito en este episodio, tenemos miles de ejemplos, y en el blog, de hecho, he escrito algunos artículos sobre esto que dejaré en las notas del episodio, específicamente de los ritmos, del funcionamiento molecular del reloj biológico, de la importancia de los horarios de comida, de la luz, etcétera, etcétera, de lo que voy a hablar ahora sí. Y es que, por poner un ejemplo, sabemos que tratar una enfermedad como el cáncer, teniendo en cuenta los ritmos circadianos, ayuda a la velocidad de la reparación del ADN en las células dañadas. Sabemos, por ejemplo, que en los seres humanos los problemas creativos o analíticos están afectados por el momento del día en el que lo realizamos. Sabemos que las personas que realizan sus comidas más calóricas más pronto durante el día adelgazan más rápido. Y bueno, hay miles y miles de ejemplos en los que vemos que los ritmos forman parte de la optimización del organismo. Está claro que si no estás sincronizado con tu tiempo interno, estás trabajando en contra de tu propia biología, y la pregunta es, ¿cuándo ha sido eso una buena idea? Bueno, desde luego que no la es, pero respondiendo a la pregunta, ¿qué hacemos con las personas que trabajan a turnos y que sostienen la sociedad durante las noches? Son personas que tienen un horario que tienen que cumplir, pero que va totalmente en contra de lo que son los ritmos ambientales y naturales. Entonces, en este caso, creo que es muy importante entender específicamente cómo se forman los ritmos en el organismo, cuáles son los mecanismos que los ajustan, y cómo, en el caso de que trabajes a turnos, puedes ajustar esos mecanismos para intentar optimizar un poco tu organismo, de forma que durante la noche estés más atento y durante el día puedas descansar de la mejor manera posible. Y aquí hay que matizar algunas cosas, ¿no? Porque sabemos que la luz del sol, por ejemplo, es súper importante, ya no solo para sincronizar lo que son los ritmos internos, sino para la piel, para la vitamina D, para el óxido nítrico, para el sistema inmune. Pero claro, una persona que trabaja a turnos y que tiene que dormir por el día, no es muy recomendable que tome el sol por la mañana, precisamente porque no va a poder dormir. Entonces, bueno, hay que matizar algunas cosas y voy a empezar con esto. Vamos a empezar a hablar específicamente de cómo se forman los ritmos biológicos en el organismo, cómo se mantienen y cómo podemos ajustarlos. Digamos que a lo largo de la evolución, prácticamente todos los seres vivos, me atrevo a decir, que han estado expuestos a la luz del sol y a la oscuridad, y como decía al principio, han ido evolucionando y generando una serie de mecanismos neuronales que marcan ese ritmo. Al principio, los primeros seres vivos tenían contacto directo
con lo que es la luz del sol. Pero según hemos ido evolucionando, por ejemplo, el caso de los seres humanos, los mamíferos, etcétera, etcétera, pues tenemos huesos. Esos huesos hacen que la luz del sol no entre en contacto con gran parte de las células de nuestro organismo. Entonces se han generado unas vías y unos mecanismos distintos para comunicar a todas las células del organismo, cada una con su ritmo, de qué hora del día es. Entonces, en específico, los seres humanos tenemos un reloj central, se llama así, el reloj biológico central, en una zona del cerebro, en el centro del cerebro, llamado núcleo supraquiasmático. Y son como un conjunto de grupos de neuronas, cada una encargada de tener unos ritmos concretos, que cuando se acoplan y van al mismo compás, por así decirlo, es cuando consiguen detectar todas el mismo ritmo y ajustar los mecanismos del organismo. En este caso, se descubrió hace no demasiadas décadas que el cerebro, o sea, el ojo humano en la retina, aparte de conos y bastones, tiene otras células fotosensibles que están encargadas específicamente de detectar la intensidad y el tipo de luz que entra en nuestro organismo. Y este pigmento en estas células fotosensibles que se llama melanopsina y que, por cierto, es muy parecido a la piel de las ranas. De hecho, las ranas, según la estación, cambian de color porque su piel está llena de pigmentos como la melanopsina. Pero bueno, en fin, podríamos decir que en el ojo tenemos piel de rana, que esa es la gracia que quería decir. Pero específicamente esta melanopsina detecta el tipo y intensidad de la luz y conecta con varias partes del cerebro. Por eso la luz afecta el estado de ánimo y a muchas otras cosas, pero bueno, no me voy a meter ahí ahora. Pero en el caso concreto de los ritmos circadianos, conecta directamente con el núcleo supraquiasmático y se encarga de sincronizar estos núcleos de neuronas. Por esto es especialmente importante tomar la luz del sol a primera hora del día, que es cuando el sol es más rico en luz amarilla y en luz azul, y es el tipo de luz específica que esas neuronas del núcleo supraquiasmático detectan y nos hacen elevar esos niveles de dopamina, noradrenalina y, bueno, en general, este conjunto hormonal que nos apoya para ir a la acción, estar motivados y demás, ¿no? A lo largo del día hay que seguir tomando el sol para seguir apoyando una serie de funciones. Incluso por la noche sabemos que tomar la luz del sol al atardecer, que es una luz más rojiza, menos azul, es un tipo de luz que nos prepara para dormir, que además conecta después, está sincronizada con la glándula pineal, que es la zona del cerebro que se encarga de segregar la melatonina, que es la hormona principalmente de la oscuridad, del sueño y que nos induce el sueño en general. Bueno, lo que quiero explicar es que es muy importante ir tomando la luz del sol a lo largo del día específicamente para sincronizar este núcleo supraquiasmático. Pero no es lo único, porque sabemos que todas las células del organismo controlan cada una su propio ritmo a través de unos mecanismos moleculares que dejaré en concreto un artículo del blog en las notas del episodio. Y digamos que estos son lo que se llaman los relojes periféricos. Podríamos resumir que hay un reloj periférico en cada órgano, por así decirlo, y que están en contacto también con el núcleo supraquiasmático. Hasta donde yo he estudiado, todavía no se conoce específicamente a través de qué vías, si son hormonales, si son señales eléctricas. Es un tema que se está investigando todavía, pero sabemos que esos relojes periféricos también se sincronizan con el reloj central. Y digamos que este reloj central es un poco el director de orquesta y el resto de relojes periféricos son como los músicos, ¿no? Es muy importante que los músicos toquen en el momento que tienen que tocar, pero que el director de orquesta no esté dormido tampoco. Entonces, ambos tienen como vías bidireccionales para sincronizarse. Bueno, ¿qué pasa si trabajo por la noche y duermo por el día? Bueno, sabemos que las personas que trabajan a turnos tienen un sueño de peor calidad y más corto. Lo siento si trabajas a turnos y estás escuchando este podcast, pero te prometo que vamos a dar consejos prácticos específicamente para ti. Hay un grupo de los más estudiados que son las enfermeras y son uno de los grupos que más afectados están por el trabajo a turnos y sabemos que años de experiencia siendo enfermera, enfermero se asocian a prácticamente todos los problemas de salud. Sin embargo, hay muchos estudios y cada vez hay más en los que se está viendo que en trabajadores a turnos, cuando se les expone a luces intensas, artificiales, pero
intensas y se aíslan totalmente de la luz natural por el día, convierten sus ritmos diurnos en totalmente nocturnos, consiguiendo un poco arrastrar así su ritmo circadiano. Y ahora explicaré esto, pero es muy importante que cualquier familia y grupo social cercano a estas personas estén atentos a sus cambios de humor, apatía, irritabilidad, por todo lo que estoy explicando, porque son personas que están expuestos a estos cambios. De hecho, bueno, es preocupante además ver a cómo nuevas generaciones jóvenes desarrollan estos desórdenes crónicos al vivir rodeados de tecnología, dentro de interiores, con horarios sociales irregulares, casi trabajando como trabajadores a turnos sin saberlo. Bueno, sabemos que funcionan muy bien estas terapias llamadas luminoterapia de unos... Bueno, en los estudios se está empezando a ver con 2000 lux, pero hay incluso con más. Y es que aquí hay un problema de variabilidad. Normalmente no conocemos porque el ojo humano no lo detecta, además son mecanismos inconscientes, no detectamos el salto de intensidad de la luz que hay fuera en el ambiente natural y el que tenemos dentro. La cantidad de fotones que tiene la luz se mide en su unidad de medidas, los luxes. Cuando estamos afuera, en un día, digamos, soleado, da igual si es de verano, no da igual, pero bueno, que más o menos es parecido, la intensidad de la luz se mide en alrededor de unos 100.000 luxes. Un día soleado, a la luz del sol, hay unos 100.000 luxes. Si el día es nublado, se mide alrededor entre 10.000, 30.000 aproximadamente luxes, es decir, cantidad de fotones, que es lo que van a detectar nuestro ojo específicamente, que va a conectar con el núcleo supraquiasmático y va a empezar a sincronizar los ritmos. Cuando estamos en interiores, la intensidad de la luz es aproximadamente de 500 luxes. Y por curiosidad, la intensidad de la luz de la luna, en luna llena, es decir, cuanto más luz podemos percibir, es de 1 lux. Si ponemos esto en una gráfica, tenemos que la intensidad de la luna por la noche va entre 0,1 y 1 lux. Tenemos que la luz en interiores es de unos 500 lux. Tenemos que aproximadamente la luz en un día nublado es unos 10.000 o 30.000 y que un día soleado son unos 100.000. Si lo ponemos en una gráfica, el salto de longitud es exponencial. Sin embargo, no lo percibimos. En un día nublado percibimos que hay la misma intensidad de luz dentro de casa que fuera. Sin embargo, eso no es así. Aunque el sol haya salido pero no lo veamos, la intensidad de fuera sincroniza los relojes internos. Y es paradójico, es decir, los días de más frío, de más nubes, de más nieve, etcétera, etcétera, son días en los que queremos quedarnos en casa y no estar fuera, pero son días en los que nos empezamos a desincronizar de los ritmos ambientales, ¿no? En el caso de las personas que trabajan a turnos, esto es muy relevante porque se ha visto que estas terapias, estas luminoterapias, ayudan, aunque sean luces artificiales, a sincronizar a través de luces intensas con muchos fotones sus ritmos internos. Así que, bueno, si tu caso es que trabajas por las noches siempre y duermes durante el día, digamos que el problema no es tan grave en el sentido de que puedes acostumbrar, sería como estar viviendo en horario Nueva York mientras vives en España, ¿no? En este caso, puedes acostumbrar a tus ritmos a vivir en ese estilo de vida, en ese horario. El problema viene cuando los turnos son rotativos y de repente un día tienes que hacer una guardia y después tienes que al día siguiente hacer horario normal por la mañana, luego el fin de semana tienes guardias algunos fines y otros no. Ese es el verdadero problema, ¿no? Ahí no hay muchas recomendaciones, si hay algunas, sobre todo lo que os recomiendo es que leáis muchísimo sobre el descanso y sobre los ritmos circadianos. Yo intento aportar la mayor cantidad de información sobre este tema, pero hasta que estas personas en estos turnos rotativos no aprendan cómo funciona su maquinaria biológica en general, creo que hay pocas opciones de que ningún consejo les ayude. En cualquier caso, si ese es tu caso, si son turnos rotativos, yo intentaría hablar específicamente con tu superior, con tu jefe, a ver si puedes convertir esos turnos en algo más mantenido, pues para tener, por ejemplo, un horario por la noche durante 2 semanas y que luego vuelva a cambiar y sea de día, pero por lo menos que sea continuado y tu organismo pueda adaptarse, ¿no? En el caso de los trabajadores a turnos, que siempre es por la noche y luego duermen durante el día, el consejo, y por lo que se está viendo en varios estudios al usar luminoterapia, que por cierto también se utiliza en deportistas de élite y en gente que tiene trastorno afectivo estacional, que viven sobre todo en países del norte y demás, lo ideal sería utilizar luz intensa de lámparas artificiales por la noche cuando estás trabajando, ya que no hay luz natural del día, porque el sol ya no está. Digamos, vendría a suplir algunos de los efectos del sol, aunque bueno, luego hay muchos beneficios del sol que no tendríamos.
Y ese sería uno de los primeros ejemplos. Luego también está el tema de la luz azul. La luz azul, que la gente tiende a demonizar, y no hay que demonizar. La luz azul es una parte súper importante, sobre todo por las mañanas, para activarnos, pero es muy perjudicial por las noches. Específicamente las pantallas de los dispositivos que son bastante ricas en luz azul, pues le dicen al cerebro que es de día cuando realmente a la media hora te quieres dormir, y por eso hay tantos estudios que ven cómo se retrasa la producción de melatonina y baja casi un 50% la producción de melatonina esa noche y el sueño es de peor calidad. Pero la luz azul es muy buena. Por el día. En el caso de los trabajadores a turnos, se puede hacer uso también de las típicas gafas que bloquean la luz azul, y lo más ideal sería utilizarlas al final de lo que es la jornada por la noche, antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque es el tipo de luz que más va a bloquear la producción de melatonina. Aunque tú consigas tener un horario y un ritmo nocturno, tu cuerpo va a acostumbrarse a segregar melatonina en ese ritmo, y si de repente sales a la calle y hay luz del sol y te está dando la luz del sol, pues no vas a poder dormir adecuadamente después al llegar a casa o donde sea que duermas. Esa sería otra de las recomendaciones. En general, el tema de las gafas Blue Blocker, yo sobre todo la utilizo antes de irme a dormir, si tengo que mirar el teléfono para poner una alarma o por cualquier cosa en general, pues o estoy viendo una película o leyendo un libro en el móvil, suelo utilizar las gafas durante media hora, una cosa así, para, no tener esos efectos. Aún así, no me gustan demasiado las gafas Blue Blocker, usarlas durante demasiado tiempo, porque me parece poco natural, ya que cualquier lámpara, cualquier fuente de luz, emite luz en distintos espectros electromagnéticos. La luz del día por la mañana es muy, muy rica en luz amarilla, en luz azul, pero también contiene luz roja, verde, etc. Y la luz por la noche, los dispositivos, pues no tiene mucha luz roja y es más rica en luz azul. Pero aún así siempre hay parte del espectro. Y utilizar unas gafas que bloquean por completo la luz azul, pero existe el resto del espectro, me parece demasiado poco natural para lo que es el ojo humano y la retina. Si hay alguna persona experta que está escuchando el podcast en el tema del ojo humano y este tipo de temas, pues podría dejar un comentario y explicarlo en más detalle. Yo la verdad que no lo sé, pero intuyo que no es bueno específicamente. Así que esta sería la segunda recomendación, el tema de las gafas que bloquean la luz azul justo después de terminar el turno por la noche, para digamos que la luz del día, los primeros rayos de luz durante el día no nos afecten demasiado. Y luego, como hemos visto, el tema de los relojes periféricos, no solo el tema de la luz, que afecta directamente al reloj central, también tienen una importancia clave. Y aquí está el tema de las comidas y del ejercicio físico. Las personas que trabajan a turnos, lo ideal es hacer ejercicio físico antes del trabajo por la noche, para empezar a activar el organismo y que detecte pues que es de día, etcétera, etcétera, y ayuden a sincronizar con más fuerza este reloj central. Y además el tema de las comidas, intentar hacer las comidas como si fuese en tu horario normal, o sea, intentar olvidarte que la luz de fuera es la luz natural, o sea, no hacer las comidas respecto a la luz natural, sino intentar imaginar que fuera el horario es normal, aunque la luz del sol esté fuera, ¿no? Esa sería un poco la idea, aunque lo voy a resumir así para que sea más explicable. Lo primero de todo sería utilizar luces intensas que simulan la luz diurna por la noche, y al salir del trabajo usar gafas de sol, o en especial unas que bloqueen la luz azul. Además, los horarios de comida tienen que adecuarse al horario nocturno y no a las horas de sol naturales. También hacer uso y hacer ejercicio físico antes de esos horarios de trabajo por la noche, para ayudar a sincronizar los ritmos al horario más nocturno. Y por último, si tienes que hacer guardias intermitentes, trabajos rotativos, lo más recomendable, y quiero tratarlo en un artículo en concreto para explicarlo bien, es buscar cuál es la hora de sueño compartida entre los días digamos que trabajas a turnos y los días más normales. Ver cuáles son esas horas de sueño compartidas, cuál es el centro del sueño, e intentar cuidarlo al máximo. Y me explico. Si, por ejemplo, un día tienes que hacer una guardia, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y trabajas de 11 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Vas a estar trabajando de 11 a 6, pero quizás los días que trabajas normal te levantas a las 8.
digamos, las horas de sueño compartido entre los días que haces turnos y los que no serían entre las 6 y las 8. Y ese sería tu centro de sueño. Esas serían las horas en las que, y aunque esto es un tema que se está investigando todavía, son las horas que más, o sea, que compartes de sueño durante todos los días. Y ese deberías hacer que fuese tu centro de sueño en la medida de lo posible. Se puede hacer uso también de melatonina, pero creo que es un tema del que mejor buscar un experto, una clínica del sueño, y te recomienden en tu caso concreto, porque no deja de ser una hormona muy segura y muy estudiada, muy útil para el insomnio y para muchas otras cosas. Y en España además tenemos científicos muy muy buenos en este tema de la melatonina, pero que yo prefiero que si trabajas a turnos contactes con un profesional. No es mi responsabilidad en absoluto lo que puedas hacer, y creo que es lo mejor que puedes hacer en tu caso. Entonces, ¿trabajar por la noche y dormir por el día afecta a largo plazo? Siempre va a afectar a largo plazo, porque digamos nuestro organismo está preparado y ha evolucionado para estar en contacto con la luz del sol durante el día y dormir por la noche. Pero si trabajas a turnos y puedes mantener esos turnos durante unas cuantas semanas, digamos, los efectos pueden ser menores si sabes cómo sincronizar tus ritmos para hacer ritmos nocturnos. Y en el caso de ser turnos rotativos, intentar aplicar consejos, pero sobre todo ir a una clínica del sueño y contactar con algún experto para hacer uso de las terapias de luz, de la melatonina, de las gafas que bloquean la luz azul, etcétera, etcétera. Después hay otra pregunta que me hacía Juanjo Moreno en Instagram y me decía si podía explicar un poquito la relación entre la luz blanca y el rendimiento. Me imagino que se refería a rendimiento físico, pero sobre todo rendimiento cognitivo, rendimiento mental. Así que vamos a empezar explicando qué es la luz, qué tipos de luz hay, cuáles están relacionados con el rendimiento cognitivo, cuáles no. Y bueno, vamos a empezar explicando una cosa concreta, y es que la luz es una combinación de varios componentes, y si eres físico ya los conoces. Cuando describimos el impacto de la luz en procesos químicos, hablamos de la luz como una partícula, como fotones. Por ejemplo, si un átomo es la forma más pequeña de materia, los fotones son la partícula más pequeña de la luz. Y estas partículas interactúan con otros átomos produciendo varias reacciones químicas. Un ejemplo es la producción de la vitamina D. Cuando nos exponemos a la luz del sol, una molécula de colesterol en la piel absorbe los fotones y encadena una serie de reacciones para producir vitamina D. Pero, por otro lado, la luz también puede considerarse una onda. Ya hemos estado hablando de esto, y de hecho cualquier tipo de radiación forma parte del espectro electromagnético. Describir la luz pues como una onda nos permite estudiarla cómo penetra en nuestro organismo. Por ejemplo, la luz ultravioleta de unos 400 nanómetros solo penetra las primeras capas de la piel, y la luz infrarroja de unos 700 nanómetros puede incluso penetrar más profundo que eso. Sabemos que la luz solar aporta suficientes fotones para apoyar la vida en el planeta Tierra, y por eso exponerse a la luz del sol pues es la única manera de alimentar a nuestro organismo con la calidad y cantidad de luz necesaria para nuestras funciones biológicas. Hay un término que se está empezando a estudiar y que en absoluto está muy definido, que es el tema del hambre de luz. Si, por ejemplo, no nos exponemos a la suficiente luz por la mañana, a la suficiente intensidad de luz por la mañana, es posible que nuestros mecanismos biológicos demanden luz por la noche y quizás queramos estar pegados a las pantallas. Es un tema que me parece bastante interesante, pero que prefiero no tocar porque de momento no hay mucha información, o yo al menos no he encontrado. Pero sí hacer un símil, y es, si nos imaginamos una pirámide alimenticia, la luz natural sería pues como la proteína, por poner un ejemplo, ¿no? Un componente esencial de cualquier dieta que quieras llevar. Entonces, hablando de los tipos de luz, sabemos que la luz solar, como digo, muestra un cambio en la calidad espectral a lo largo del día. El alba es una luz neutra que facilita el cese de la síntesis de melatonina al despertarnos. La luz de mediodía es más rica en luz azul, por lo que es bastante potente sobre el sistema circadiano. Y luego la luz del atardecer, la luz crepuscular, es la más cálida y con menor poder de inhibir la melatonina. Si lo que buscamos es mejorar nuestro rendimiento durante el día, vamos a ver un poco cómo es un día óptimo de exposición a la luz, desde el amanecer hasta el atardecer. Por la mañana hay que buscar la manera de decirle al organismo que es hora de despertarse. Aquí usar luz brillante con un espectro de luz azul para ayudar a desactivar esa producción de melatonina en la glándula pineal y aumentar la energía para el día es fundamental. La luz del sol es siempre la mejor opción por su espectro completo, pero si donde vives no siempre hace sol, también puedes hacer uso
de luces halógenas, que son las más parecidas a la luz del sol natural, aunque no son de espectro completo. Luego, durante el día, la luz artificial constante es la receta perfecta para tener cansancio ocular, fatiga y alterar el ritmo circadiano. Así que para evitar esa somnolencia diurna, que es el mayor síntoma de insomnio, y mantener un ritmo circadiano sincronizado, lo mejor que puedes hacer es salir a pasear o colocar una lámpara como las que ya he comentado, unas lámparas de luces intensas en tu espacio de trabajo, en tu cuarto, en tu casa en general. El truco está en atenuar la luz lentamente con la puesta del sol para que tu cuerpo reciba la señal de que ya no es pleno día, como hacen algunas bombillas inteligentes. Es decir, hay luces que se autorregulan en función de la hora del día y que, bueno, algunas tienen wifi y entonces están conectadas a internet y saben más o menos qué hora del día es. Pero la idea es mantener contacto con la luz natural para ayudar a mantenernos atentos y con un buen rendimiento cognitivo. Y luego por la noche bloquear prácticamente no solo la luz azul, sino atenuar las luces en general. Apagar las luces poco a poco antes de acostarse. Por ejemplo, puedes cambiar una luz ámbar o roja que no tiene espectro azul. Puedes hacer uso de gafas con filtro azul. Puedes ajustar la luz de las pantallas al extremo más cálido del espectro de colores. Te dejaré en las notas del episodio algunas aplicaciones que se suelen utilizar como Twilight o Flux. Y en el caso de que quieras leer antes de dormir, yo te recomiendo usar algún tipo de lector Kindle, que no son pantallas LED, sino que son un tipo de pantallas, no sé exactamente cómo funcionan, pero digamos que tienen una luz muy poco intensa y que apenas afecta al sueño. Además puedes comprar cortinas opacas o utilizar algún tipo de antifaz, como el que se usan en los aviones, pues para evitar cualquier tipo de luz si no consigues tener oscuridad en tu dormitorio. Además, porque se ha visto específicamente que los párpados no frenan la luz de los dispositivos. Los párpados del ojo son translúcidos y entonces la luz puede penetrar en ellos. Y por hacer un resumen, pues básicamente la luz tiene un efecto diferente en los relojes biológicos en función del espectro electromagnético, de su intensidad en fotones, de la duración del estímulo. Por eso es muy importante, si nos exponemos a pantallas durante la noche, inevitablemente intentar que sea el menor tiempo posible, del historial previo de exposición, es decir, la cantidad de luz, la duración y el momento del día en el que la recibamos a lo largo del día va sincronizando los relojes biológicos y eso va a hacer que después la exposición a la luz tenga un efecto diferente. Sé que puede parecer lioso, pero por poner un ejemplo, sabemos que exponernos a la luz del atardecer, esa luz más rojiza y demás, quizás menos intensa, que hace menos daño a los ojos, favorece que la luz artificial por la noche tenga menos efectos negativos porque desensibiliza la retina, que es un tema que no he comentado, y es que la retina por las mañanas es menos sensible y por la noche más sensibles. Por eso necesitamos unos 15-20 minutos aproximadamente de exposición a la luz del sol según nos despertamos, y por las noches somos mucho más sensibles y por eso las luces de los dispositivos nos afectan demasiado. Y bueno, en general este sería un poco el efecto que tiene la luz a lo largo del día. Sobre todo es muy importante mantener una exposición constante a la intensidad de la luz. Yo suelo tener en mi espacio de trabajo una lámpara de luz intensa y luego además siempre me intento exponer unas 3 veces al día. Por la mañana aprovecho para tomar el café en la ventana, dar un paseo. Al mediodía, después de la comida, también salgo fuera o si no también estoy un rato en la ventana. Y luego al atardecer, a veces es un poco más complicado, intento salir afuera y que me dé un poco el sol del atardecer, sobre todo para intentar evitar el efecto negativo de la luz azul por la noche. Luego otra de las preguntas que me hacíais era qué luces no afectan a los ritmos por la noche, si se pueden usar velas, qué se puede hacer para, digamos, leer por la noche y demás. Es un tema, bueno, cambiando un poco de registro, un poco difícil porque todos queremos ver una película, leer, hablar con amigos, etcétera por la noche, cuando nuestro organismo, digamos, lo que más necesita es ir apagando las luces, bajar la actividad y invertir en el reposo que vamos a tener durante la noche. En este caso ya hemos visto que la luz azul es muy dañina y que una opción muy buena es leer con Kindles. El caso de las velas es un tema bastante importante y es que aquí hay un concepto que quiero comentar y es el de la mínima luz visible para que estés cómodo. Es decir, normalmente por las noches tenemos bastantes luces intensas, no intensas, pero demasiado intensas para ser por la noche
encendidas, y un experimento que os recomiendo es poner velas y apagar todas las luces y esperar unos 10 minutos, 15 minutos, y empezaréis a ver cómo os empecéis a acostumbrar y podéis ver perfectamente en vuestra casa utilizando luces muy poco intensas. Normalmente por las noches utilizamos más luz de la que necesitamos, y si haces este experimento que te recomiendo, puedes empezar a ver cómo con tan poca luz en realidad sí que puedes ver para hacer cosas como leer o ver una película. En mi caso, yo utilizo un despertador lumínico, y ese despertador por las noches puede regularse la intensidad y el color de la luz. Entonces suelo poner la mínima intensidad posible y apagar el resto de luces para, leer un libro o algo así. Sin embargo, hay un tema que quiero comentar, y es que de nada sirve bloquear totalmente los dispositivos, la luz azul, si en realidad tenemos otros problemas en la vida, ¿no? Quizás si llevas todo el día trabajando, estresado y demás, el efecto positivo que pueda tener estar hablando con amigos sobre una película, aunque estés expuesto a la luz azul, pues es mejor, los beneficios de esas actividades sociales, de relajación, de diversión, pues compensan los efectos negativos de la luz azul. Aunque aquí habría que ver específicamente caso por caso, si eres adolescente, si tienes algún tipo de problemas, si tienes algún tipo de patología, pero simplemente invitaros a pensar, oye, ¿vale la pena aislarse del mundo y estar en eso, sin ningún tipo de luz ni dispositivo? ¿O vale la pena intentar poner remedios como bloquear la luz azul con gafas o comprar bombillas regulables? Bueno, es un tema que hay que pensar, pero vamos, yo no tengo una opinión muy definida. Simplemente creo que cada uno debería ser muy consciente de cómo nos afecta la luz por la noche y tomar decisiones en base a eso. Hay otra pregunta bastante importante que en realidad ya he comentado, y es ¿qué hacer en los meses nublados? Ya hemos visto que la luz del sol en meses nublados o en días de lluvia, esa luz natural es mucho más intensa que la luz que hay dentro de casa, aunque la retina no es capaz de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque la parte los estímulos que percibimos, como son a través de los conos, los bastones, la visión que generamos en el córtex visual, son estímulos que entran en la conciencia y que por tanto tenemos claridad sobre ellos. Sin embargo, el estímulo que tiene la luz en los relojes biológicos no es una cosa consciente. Es algo que está sucediendo, pero no somos conscientes de ello. Exponerse a la luz natural, sea un día nublado, ¿no?, es muy importante, precisamente para ayudar a los relojes circadianos a sincronizarse. En el caso de vivir en países del norte o que sean días nublados, la única solución es exponerse durante un poco más de tiempo. Si quizás un día soleado con 100.000, 130.000 luxes de intensidad, puedes estar 10 o 15 minutos para decirle a los relojes biológicos qué hora es y que empiecen a, encarrilarse, que es el término científico, pero no quiero entrar ahí. En un día nublado, pues podríamos pasar un poquito más, 30, 40 minutos, para paliar o compensar, ¿no? Y sobre todo si vives en países del norte, donde a veces pues como el caso de Rusia, ¿no?, que quizás hay meses donde la luz del día está hasta las 2 de la mañana y hay veces que no hay prácticamente luz del día en todo el día. Entonces, lo importante es mantener el horario que hay que mantener, y que si la luz es poco intensa, pues básicamente pasar más tiempo para que haya mayor exposición a fotones de luz para indicar esa señal de qué hora es. Ahora quiero pararme a dar unos consejos generales, y primero quiero hablar un poco de los beneficios del sol según la hora del día. La exposición que tengamos al sol en torno a las 7 y las 10 de la mañana, que en realidad no es exactamente las 7 y las 10, es decir, es unas 2, 3, 4 horas después de la temperatura mínima corporal. Y digo esto porque la temperatura mínima corporal y el nivel máximo de melatonina son los marcadores que muestran cuál es la sincronicidad del sistema circadiano con mayor claridad. Entonces, la exposición que tengamos a la luz unas 2, 3, 4 horas después de esa temperatura mínima, que suele darse hacia la mitad de la noche, tiene un efecto en el reloj circadiano diferente así es justo 3-4 horas antes de la temperatura mínima. Es una técnica que es algo que se suele explicar precisamente para el tema del jet lag, para adelantar o retrasar los ritmos, que no he querido entrar en detalle, pero simplemente matizar que la primera exposición que tengamos a la luz del sol por la mañana, que en realidad va
su efecto va a venir dado por cómo las células saben qué hora del día es, porque lo saben por el tema de la melatonina en sangre y por la temperatura, no por otra cosa. Pero bueno, el efecto que va a tener esas primeras horas de exposición va a ser ayudar a sintetizar la melatonina por la noche y a regular los ritmos circadianos en general. Las horas de después, entre las 10 y la 1 del mediodía, pues hay mayor exposición a lo que es la luz ultravioleta y que está relacionada con la síntesis de vitamina D y demás. Entre la 1 y las 5 del mediodía es cuando hay una máxima exposición ultravioleta que se dice, y por tanto hay que evitar o no abusar demasiado de la luz del sol, aunque aquí depende de la estación. Si estamos en invierno, el ángulo en el que inciden los rayos del sol, por ejemplo en España, apenas hace daño a prácticamente nadie, pero si estamos en verano, exposición a la luz entre la 1 y las 5, aunque puede parecer lo más obvio del mundo, puede tener efectos bastante negativos. Y luego la última exposición al sol, entre, ya lo que es hasta las 8 de la tarde aproximadamente, ayuda a sintetizar la melatonina por la noche y de nuevo a regular los ritmos circadianos. En fin, sabemos que nuestra especie ha evolucionado en espacios exteriores y que necesitamos luz natural para sincronizar nuestro reloj biológico. Me parece bastante curioso que hace décadas muchos hospitales sacaban camas al exterior porque intuían que el sol ofrecía algún tipo de curación. Antes se utilizaba el sol como una estrategia para luchar contra la tuberculosis y hoy sabemos que la luz solar refuerza nuestro sistema inmune y ayuda a combatir las bacterias causantes de la tuberculosis. Y en general, con el avance de la medicina nos hemos ido olvidando de la luz natural, pero hay muchos estudios que demuestran cómo pacientes con habitaciones, con ventanas, sufren en general menos mortalidad, se recuperan antes y demás. Entonces, exponernos a la luz durante el día va a mejorar nuestro ritmo circadiano y va a mejorar nuestro descanso. Es muy, muy importante exponerse a intensidades superiores a 1000 lux, sobre todo en días nublados, en invierno y demás. Y la exposición a luz brillante va a mitigar el efecto negativo que tiene la luz artificial por la noche. Luego sabemos que la exposición a luz mejora el rendimiento cognitivo en general, está relacionado con mayores producciones de BDNF, que es una especie como de abono neuronal para que crezcan más neuronas, se asocia a hipocampos más grandes, sabemos que los rayos ultravioleta ayudan a regular lo que es la síntesis de algunos neurotransmisores, sabemos que hay estudios en niños con ventanales, con acceso a luz natural, sabemos que esos niños rinden mejor, sabemos que, por ejemplo, trabajadores también expuestos, igual que los niños, a puestos más cercanos a ventanas, en general tienen mejor bienestar y mejoran el descanso por la noche. La exposición a la luz natural y a las lámparas de luz intensa se asocia con mejor función cognitiva y con menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas en general. El resumen que quiero dejar es que nuestros genes han evolucionado en un hábitat donde estaban expuestos a luz brillante por la mañana y a oscuridad por la noche. Sabemos que exponernos a la luz por la mañana y la oscuridad por la noche genera un contraste grande entre el día y la noche que ayuda a sincronizar los ritmos circadianos. Es muy importante tener conocimientos y intentar indagar e investigar un poquito más si trabajas a turnos, si tienes algún tipo de patología y demás. Voy a dejarte más información en las notas del episodio y también comentarte que si en la comunidad Más Sapiens y demás se han ido publicando los ebooks del blog, como es la guía para dominar tu descanso y la guía para dominar tus ritmos circadianos, donde entramos en más detalle sobre estos temas. Así que espero haberte ayudado con este nuevo tipo de episodios en los que hemos indagado un poquito más en los efectos de la luz y en general los ritmos circadianos, que es un tema que a mí me fascina y que seguiré escribiendo mucho sobre esto, tanto en el jet lag como el trabajo a turnos, como en prácticamente todos los efectos que tiene nuestra biología, y que puedes suscribirte en smartsapiens.net para estar enterado de todo lo que vaya investigando y publicando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a compartir el podcast si quieres por tus redes sociales, dejar un me gusta, o lo mejor que puedes hacer es incluso recomendárselo a tus amigos. No sabes la ilusión que me hace ver cada día cómo vamos llegando a más personas y con esa simple acción puedes ayudar a que el podcast siga creciendo mucho. Además, si te gusta este podcast y el blog, puedes unirte a la comunidad privada de Smart Sapiens, un espacio en internet con foros, eventos recurrentes y acceso a todo el contenido exclusivo de Smart Sapiens y muchas más cosas. Es una forma además también de ayudar económicamente
pues al esfuerzo que hay detrás para traer contenido gratuito en forma de artículos y episodios del podcast. De hecho, en las próximas semanas, si ya eres miembro ya lo sabrás, tendrás acceso a la nueva versión de la guía para dominar tu descanso, el primer libro de Smart Sapiens, donde aprender a poner fin al insomnio con técnicas basadas en la psicología y en la neurociencia, y además toda la información y conocimiento que he ido investigando para aprender a optimizar tu descanso. Si quieres, puedes ir a la web a smartsapiens.net/comunidad para ver todos los detalles de la comunidad que ofrece y cómo unirte. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.